mujeres, Todo. con los estudiantes, Trabajo. con los ciclistas, Solidaridad. con los empresarios, Coordinación. con los religiosos, Respeto. con los transportistas, Diálogo. con el gobernador, Cooperación. con Morena, Alianza. con la oposición. Agenda. Muy buenas tardes, estoy aquí en una casa del centro donde Liz tú viviste, de hecho, cuando te mudaste recién a Puebla, y estoy aquí para entrevistarla en esta serie de entrevistas que estamos haciendo por parte de Infoquorum. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte, disculpen si estoy súper acalorado en cámara, es que está lloviendo también y ya saben la humedad. Liz, primera vez candidata, ¿qué se siente? Pues es un cúmulo de emociones, creo que mi vida ha cambiado en el último mes de manera radical, pero estoy muy feliz y estoy muy tranquila. Estás muy feliz, estás muy tranquila. Oye, yo he visto en Twitter sobre todo que te has quejado o más bien has denunciado que te han dicho cosas como, pues sí, hay que decirlo, horribles, feas, xenofóbicas, que te dicen que te vayas a hacer campaña a tu pueblo. ¿Puedes explicarle a la audiencia un poco de qué se trata eso? Sí, claro, desde que estaba comenzando la postulación a mi candidatura, primero en la Diputación Federal y luego en la local, pues llovieron los comentarios de gente que estaba en contra de esta candidatura o de que me la dieran a mí, porque pues yo soy originaria de la Sierra Norte, llegué a vivir a los 15 años a la ciudad sola y literal con una caja de huevo. Y entonces... ¿Traías tu caja de huevo con cordón, con rafia? Con mi rafia y con otras 2 mochilas y así llegué, ¿no? Mi mamá me dio la bendición y pues cambió mi vida. Entonces, pues llevo 8 años viviendo en la ciudad y en efecto pues me he enfrentado con muchos de estos comentarios. Inclusive, la verdad es que han sido de gente, sobre todo en redes sociales, en la calle me reciben muy bien, pero en las redes sociales, que pues bueno, es una gran burbuja, sí ha habido comentarios de pues vete a hacer campaña a tu pueblo, como si esta ciudad no se fundara de gente que viene de otros lugares y sobre todo negándoles la poblanidad a aquellas personas que pues nacimos fuera de la capital. Es lo que te iba a decir, o sea, realmente tú vienes de un contexto bastante particular, llegaste sí hace tiempo, pero ¿cómo has sentido que es el poblano? Te lo pregunto porque el poblano sí se caracteriza o es caracterizado tradicionalmente como esta persona muy conservadora, muy cerrada, muy etcétera. Sin embargo, los grandes políticos de Puebla, pocos son de la capital, muchos son del interior del estado, por decirles grandes de cierta manera, porque muchos son personajes también impresentables, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese detalle, expresidentes de la República, gobernadores, senadores, grandes científicos, muchos no son de la capital. Y entonces, ¿tú qué sientes en ese sentido al representar, digamos, sí, de cierta manera representar a la comunidad serrana? Pues yo me siento muy orgullosa, la verdad. Me puse a pensar mucho, sí, de manera muy personal, cómo fue que hace 8 años llegué a vivir y 8 años después, pues estoy siendo candidata por el corazón de la ciudad. La verdad es que pues sí es de mucho orgullo, porque también creo que legislativamente el morenovallismo concentró el presupuesto en Angelópolis. Y ni siquiera los barrios del centro, ni siquiera las juntas auxiliares se vieron jamás beneficiadas por todo el presupuesto público, aunque claro que todas las personas pagan impuestos. Yo creo que se tiene que legislar para todas las personas, y aún siendo la representante de este distrito, que es el corazón de la ciudad, creo que tengo que legislar para la gente de la Sierra Norte, de la Sierra Negra, de la Sierra Nororiental, de la Sierra Mixteca, del sur del estado. Creo que se tiene que hacer para todas las personas y pues bueno, seguimos impulsando esa agenda. Oye, Liz, hablando de eso, ¿por qué diputada local y no sé, presidenta municipal? ¿Por qué diputada local y no diputada federal? O sea, ¿cuál es el chiste de insertarte en esta lógica primero desde lo local? Pues creo que el chiste tiene que ver con la agenda que hemos tratado de impulsar desde las organizaciones que están sosteniendo esta candidatura y de las demás personas que me acompañan. Casi todo nuestro trabajo siempre ha sido municipal, pero sobre todo legislativo, ¿no? Que tiene que ver con la ley de movilidad, inclusive con el tema de derechos reproductivos y sexuales en el Congreso. Entonces, es muy atractivo de momento los puestos a nivel federal, pero en lo local, sinceramente, el Congreso anterior nos dejó mucho a deber
y creo que, bueno, con la agenda que estamos trabajando, pues prácticamente el legislativo es el que debe de garantizar la división de poderes, el que debe de garantizar también que avance la agenda de izquierda y sobre todo debe de ser el espacio que pueda dotarle a los municipios de mucho más poder y autonomía. Oye, qué buena cuestión tocas ahí de la izquierda. Liz, o sea, tú tienes 23, ¿no? A tus 23 años has estado involucrada con distintas agendas, distintos movimientos o distintas organizaciones, todo en un espacio muy corto, ¿no? De tiempo. ¿Por qué hoy de izquierda? O sea, ¿por qué hoy específicamente con Morena? O sea, ¿qué cambió ahí? Pues creo que algo que sí puedo decir abiertamente es que siempre he sido una mujer de izquierda, ¿no? Inclusive me pienso de mí de niña, veía varias injusticias y ahora me hace como mucho sentido ya cuando lo contrastas con la teoría, ¿no? También en el periodo pues universitario y demás, son cosas que he ido reafirmando, que de por sí en la preparatoria ya sabía que las compartía, entonces las he ido reafirmando, ¿no? Creo que todos los partidos políticos tienen muchos errores, pero creo que Morena es un fenómeno político muy interesante y probablemente sea el más importante del siglo, hablando de partidos políticos. Entonces creo que estamos en un momento muy importante en donde más personas honestas se tienen que sumar al proyecto y pues bueno, yo me identifico con prácticamente la agenda de Morena, inclusive con los propios valores de Morena, pero creo que hace falta también que no solo nos quedemos en discurso, sino digamos, primero los pobres, pues va, primero el transporte público, ¿no? No mentir, pues va, pero ¿qué vamos a hacer en materia de transparencia? O sea, todo el discurso se tiene que aterrizar perfectamente en las propuestas y creo que eso es lo que yo le puedo ofrecer a Morena. Oye, hablando de eso, nosotros hacemos un recorrido de eslogans también. Tu eslogan, Morena Mejorada, ¿un poco sobrado o un poco atrevido? ¿Cómo lo dirías tú? O sea, la verdad, a mí me gusta, está chido, ¿no? Porque además, no sobra decirlo, el Congreso local ha dejado mucho que desear, ¿no? Entonces, en ese contexto, Morena Mejorada, ¿qué harías distinto a tus correligionarios que la verdad le quedaron muy mal al Congreso local? No vamos aquí a señalar quiénes, ustedes saben quiénes son, básicamente, pero ¿tú qué harías distinto o qué crees que sea lo que le falta a Morena en el Congreso local? Yo también creo que nos quedaron mucho a deber, también fui de las personas que en su momento lo señaló. Hay mucha gente de Morena que está molesta por ese tipo de posturas que en su momento tomé y que ahora sea candidata, ¿no? Pero algo que sí puedo asegurar es que la crítica siempre fue una crítica honesta, nunca fue una crítica clasista como lo hacen los panistas, y también siempre fue una crítica propositiva, ¿no? En aras de empujar la agenda. Entonces creo que el eslogan sí es atrevido, pero pues también tenía que utilizar mi apellido en algo, ¿no? Porque es, claro, sí, por supuesto, o sea, Mejorada no se apellida en todas las personas, no es un apellido común, es un apellido de hecho muy serrano. Entonces, pues lo teníamos que apuntalar. Desde el Congreso creo que hace falta el hacer pedagogía política, porque el problema que me encuentro en las calles es que todos los candidatos del PRIAN siempre fueron a decirles a las personas que iban a pavimentarles las calles, que les iban a poner luminaria, cosas que ni siquiera son pues prácticamente su función, y ahorita lo siguen haciendo. Entonces, pues nos enfrentamos a las calles y me echan la culpa como si, yo entiendo el enojo de la gente, ¿no? Me culpan como si llevara 20 años de campaña y tengo 23. Entonces, creo que desde el Congreso tenemos que explicarle más a las personas lo que se hace. Si llegáramos con una iniciativa, decirle a los 200 colonos o representantes de colonias que vayan al Congreso a acompañarme, porque algo de lo que sí he platicado con ellos cuando les explico, por ejemplo, la ley Manu, nadie está en contra de que se dignifique el transporte público. Por supuesto. La verdad. Entonces es muy diferente cuando llegas al Congreso de la mano de las personas y creo que hizo falta que las compañeras pues se pudieran haber organizado más las legisladoras y hacerle frente. Eran varias mujeres, eran jóvenes, pero pues desgraciadamente sucumbieron ante los poderes patriarcales del Congreso. Oye, hablando de tu distrito y bueno, hablando de los poderes patriarcales que justo creo que van de la mano, hablando de tu distrito, es un distrito muy céntrico, muy urbano, ¿no? Es un distrito que, y esta pregunta también se le dice a René Sánchez Galindo, que es el diputado que va, bueno, el candidato a diputado que va por la federal, que abarca también el distrito en el que estás. Es un distrito muy bien acomodado en la mayoría de sus zonas, no en todas, por supuesto, pero también es un distrito switcher.
O sea, en las últimas mediciones hay sí un descontento con la ex alcalde, pero también es un distrito que no siente que puede confiarle de todo al PRIAN, sobre todo por eso, porque es muy, bueno, era muy panista ese distrito y ahora está con el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la calle recorriendo el distrito haciendo campaña? Pues en efecto es el distrito más urbano de la ciudad, solo tiene una parte de 2 juntas auxiliares, que es San Baltasar, Campeche y La Libertad. Es también el distrito pues, con mayor conectividad de transporte público. Los últimos 50 kilómetros de ciclovía se hicieron en este distrito. Entonces es también el lugar en donde estuvieron nuestras ONGs, el lugar en donde vivimos la mayor parte del equipo, el lugar en donde varios del equipo también nacieron. Entonces es un lugar muy especial. En efecto, pues hay una franja muy, no sé si de llamarle conservadora, sí muy panista, pero que también está en descontento con justamente pues diferentes actitudes que se están tomando. También creo que es el distrito en donde vive la gente universitaria, ¿no? Tenemos una parte de Jardines de San Manuel, tenemos como todo el corredor del UPAEP, tenemos también algunas zonas en donde viven las personas de la Ibero, donde viven los estudiantes de la UAP. Entonces, pues sí, creo que es como un distrito que puede tirarle al voto switcher. También creo que es un distrito que contrasta las diferentes posturas. Y bueno, en efecto, pues ha cambiado como el voto. Creo que justamente mi perfil refresca mucho pues el tomar esa decisión en el distrito, porque también algo que me he encontrado inclusive en los barrios es como, me han preguntado que si estoy a favor de la adopción homoparental y he dicho que sí. Y me lo preguntó una compañera que hace tortillas y me dijo, qué bueno, así voy a votar por ti. Ah, mira. Entonces, sí, o sea... Hay sorpresas. Hay sorpresas, claro, hay sorpresas, pero sobre todo me queda claro que es un distrito muy desigual, ¿no? Por un lado vemos como esta franja más acomodada, pero es muy poca. O sea, la mayor parte del distrito son los barrios históricos, son también como las zonas populares. Es esa Puebla que siempre ha sido ignorada. Sí. Porque el estereotipo que se tiene del poblano a nivel nacional en realidad solamente representa un pequeño sector de la población, que son quienes nos han gobernado. Pero desde el propio centro histórico nos encontramos con un sinfín de personajes que no corresponden en lo absoluto a ese estereotipo. Liz, hay también, hablando de ese sector acomodado, o sea, y aquí estamos hablando francamente, pues hay mucha gente de ese sector que te ha acompañado en otras cosas, ¿no? Que te ha acompañado en otras cosas, ellos tienen su opinión de, ay, pero Morena, y hoy quieren hacer tal vez voto diferenciado, tal vez por ti, tal vez no, aunque vayas con Morena. He visto unas cosas en Twitter de no voy a votar por ti, aunque sí creo en ti, ¿no? ¿Qué les dirías para convencerlos? No te voy a decir que los convenzas del 3 de 3, pero un poco, ¿qué les dirías? Sabiendo quién eres, sabiendo que has trabajado con algunos sectores, no quiero decir conservadores, quiero decir bien acomodados o que tienen cierta visión de las cosas, pero que al mismo tiempo te estás lanzando por una candidatura que pues muchos de esos sectores ven a la marca Morena y les da escozor. ¿Cómo los jalarías de tu lado? Pues yo les diría que Morena actualmente es el partido más fuerte. Es también un partido que ha demostrado hacer cosas verdaderamente históricas como la votación de 2018. También les diría que afortunadamente las calles no son Twitter, que la realidad de la gente va más allá de los problemas que están a nuestro alrededor. Y pues también en ese sentido, ustedes me conocen, ustedes saben de mi trayectoria, ustedes también saben que soy una persona de trabajo, que ha estado en ONGs, pero que también he estado en la parte académica, que he estado gestionando cosas para los vecinos y las vecinas, y sobre todo ustedes saben que soy una persona crítica, pero una crítica propositiva, ¿no? Nunca es una crítica descarada en el afán de entorpecer el trabajo, ¿no? Sino de mejorar los procesos. Creo que necesitamos elevar el debate, elevar las propuestas y pues bueno, en ese sentido lo que está aquí es mi agenda y creo que eso y mi trabajo pues es lo único que tengo a mi favor y que también creo que a veces los munditos en donde nos rodeamos pues nos llegan a cegar un poco. Entonces yo les invitaría a salir de esas realidades, a darnos cuenta de lo que está pasando las personas, porque hacer campaña
en la pandemia con tanto dolor, en la peor crisis económica que hemos tenido nuestra generación, que no se compara y que no se puede comparar inclusive con la crisis del 29 porque esta está mucho más fuerte. Estamos saliendo a las calles en un momento histórico inaudito y aún así no son tan hostiles como lo podríamos imaginar. Entonces, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que van muy lentas, pero le tenemos que apostar a que es muy claro lo que ha pasado en América Latina. O sea, tenemos grupos de derecha que no tienen ni se la piensan dos veces en apuntarle con una pistola a las personas. Y esos grupos fueron los que en 2018 prácticamente no quisieron que prevaleciera el poder del pueblo y por eso quisieron ganar una elección a punta de pistola. Y salimos 40,000 personas a marchar. Ese tipo de cosas no las podemos olvidar. Que si no se barre adecuadamente las calles, esas cosas son mínimas a comparación de la batalla que estamos dando en el sentido de que hay una agenda de derecha que está en contra de las personas homosexuales, que está en contra de las mujeres, que está en contra del futuro, que está en contra de los jóvenes y no podemos apostarle a ese tipo de agendas. Por eso creo que desde Morena le tenemos que apostar a hacer un mejor partido, a tener mejores perfiles, a la autocrítica, pero sobre todo aquí está la izquierda y aquí están las agendas. Los de enfrente son muy claros, los conocemos, sabemos quiénes son sus familias. En este lado hay propuestas, hay proyecto y eso no lo tenemos que dejar de pasar de largo. Oye, Liz, qué bueno que tocas ese punto porque a veces, y la verdad, voy a decir dos cosas a la audiencia que creo que a la audiencia le pueden interesar porque esto es un medio periodístico y para hacer periodismo ético hay que hablar con la verdad y hablar con la verdad son dos cosas. Por cierto, que todo el mundo sabe que yo soy de izquierda, el medio es de izquierda, pero además una cosa ya personal, yo como periodista, pues yo he estado con Liz en muchas cosas, en muchas batallas, no me da miedo decirle amiga y hemos, digamos, pasado cosas duras también juntos. Y en ese sentido, pues le tengo que preguntar las cosas como periodista que soy, pero no voy aquí a guardar mi simpatía por Liz, la verdad. Tengo una simpatía declarada por Liz. Esto que propone de la ley Manu me parece excelente. Yo tengo mi propio tatuaje, como muchos amigos tenemos tatuados en el brazo el tatuaje que traía Emanuel cuando lo mató el autobús, y bueno, lo tengo que decir también para interés de la audiencia. Y en ese sentido te pregunto, pues bueno, acaba de haber la semana pasada esta controversia súper fuerte con el candidato a la alcaldía por parte del PRIAN, ¿no? Que declaró que mediante estudio técnico iba a determinar que sí, que no de las ciclovías, bueno, por lo menos interpretamos, de las ciclovías que se han puesto en la administración actual, cuáles conservar y cuáles no, así lo dijo, ¿no? Mediante estudio técnico, porque también había adelantado, algunas no están bien puestas, según él. Creo que no se entendió muy bien, porque después salió el candidato a decir que lo habían descontextualizado, que él no había dicho eso, que había prometido mejorar la infraestructura, que iba a ser más ciclovías, cosa que sí dijo. Pero creo que no se entendió, o por lo menos él no quiso entender, a mi parecer, cuál era la crítica, esta de cuando dijo cuáles se quedan y cuáles no, o cuáles conservar y cuáles no. ¿Cuál era la crítica desde la agenda de movilidad? Tú que has estado en el Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad, te invito a que le expliques a la audiencia cuál es el problema con esto de cuáles se quedan y cuáles no. Sí, totalmente. Pues bueno, en primera instancia quiero decirles que al parecer Blanca Alcalá hizo más ciclovías que Eduardo Rivera. Las ciclovías que hizo Eduardo Rivera, desde mi perspectiva como ciclista, son de las peores junto con las de Moreno Valle, porque tienen estas estructuras que se quejan tanto de los volardos actualmente, pero esos volardos dicen soy más horrible que cualquier otra cosa. Entonces, pues están a la mitad de la ciclovía, es imposible poder andar en bici, no cabe, por ejemplo, un repartidor o alguien de bicioficios de los triciclos, no caben, no pueden caber en esta ciclovía. Entonces, si quisieran hacer un estudio técnico, lo que se daría cuenta el candidato es que lo primero que se tendría que quitar son en realidad sus ciclovías. Sí, sus ciclovías y sus volardos, que seguramente costaron súper caro. Y bueno, creo que también en aras de fortalecer la democracia, el candidato del PRIAN debería de aceptar
que una de las mejores cosas que hizo Claudia fue esos 50 kilómetros de ciclovía. Fue algo bueno, fue algo que tiene que avanzar, y creo que precisamente ese tipo de declaraciones que tuvo pues corresponden a que no está totalmente convencido por la agenda. Lo hizo en la plena 6ª Semana Global por la Seguridad Vial, tuvo ese tipo de declaraciones que lo único que nos hacen prácticamente sentir es que no está convencido. Y creo que hoy, con tantas muertes viales que tenemos, con la agenda de movilidad que en Puebla, perdón, pero a nivel nacional traemos muy buenas organizaciones cabildeando ese tema, con todo ese esfuerzo de sociedad civil que es muy visible a nivel nacional, es imposible. Yo creo que se condena en todos los sentidos que un candidato no se comprometa al 100% con la agenda, ¿no? Por el otro lado, estamos viendo una candidata que se compromete, que ha aprendido mucho, porque también es cierto que al inicio de la administración Claudia no estaba tan convencida en ciertos temas, pero que se unió, que dijo que iba con todo, ¿no? Y que al fin y al cabo lo vimos, y esos 50 kilómetros de ciclovías no los tienen muchas ciudades. ¿Tú por qué dirías que la agenda de movilidad es una agenda que puede mejorar las condiciones de los más desfavorecidos? Pues porque a nivel nacional el 98% del presupuesto está etiquetado para una forma de movilidad que no corresponde a la media nacional. En este país y en este estado somos uno de los estados que más camina, somos uno de los estados en donde los niños en un 95% se van caminando hacia sus escuelas. Este país no se mueve en coche, aunque el 80% de la infraestructura en el espacio público esté destinada al uso del automóvil. Las personas de este país se mueven en transporte público, caminando, y el uso de la bicicleta se ha incrementado en la ciudad de Puebla. Desgraciadamente, a pesar de eso, vivimos una guerra silenciosa. Las muertes viales están matando más que la guerra contra el narco, por ejemplo. Las muertes viales pasan totalmente invisibilizadas, y el 70% de las personas que están falleciendo en las calles son los usuarios más vulnerables de la vía. Son personas adultas mayores, son trabajadores que andan en bicicleta, son estudiantes, es gente común, es gente que no iba manejando. Entonces, en aras de esos datos, necesitamos apostarle a modificar el presupuesto para favorecer a aquellas personas que nunca han sido favorecidas. Yo sé que muchas veces las ciclovías les enojan porque aparentemente hacen más tráfico. Eso es una mentira. Las ciclovías están protegiendo a la clase trabajadora que nunca ha tenido un solo peso de presupuesto público para moverse. Yo creo que el ser humano ha inventado muchas cosas que nos han hecho daño como humanidad, pero la bicicleta es uno de los artefactos más solidarios, más humanos, que nada le ha hecho de mal al planeta, y que la gente que se mueve por ese medio de transporte está siendo muy solidaria con ustedes, con sus pulmones, con su vida, y que por eso esas personas necesitan aún más de presupuesto para que se vea en el espacio público. Se los debemos por todas las muertes viales, y se los debemos por cómo está impactando su forma de movilidad en disminuir la contaminación. Liz Mejorada, mujer, 23 años, indígena. ¿Qué sientes tú que vas a representar llegando al Congreso? ¿Todo? ¿Nada? ¿Una parte? Vas a ser parte de la clase política ahora dominante por Morena, vas a caminar el distrito. ¿Qué podemos esperar de tener a Liz Mejorada diputada local? Yo creo que pueden esperar tener a una legisladora que va a ir acompañada de las personas, que va a caminar su distrito, pero que también va a apostarle por caminar otras zonas de este estado que han sido totalmente invisibilizadas. Asimismo, esta candidatura representa el que llegue la mujer más joven en la historia de Puebla a una curul en el Congreso del Estado. Eso para mí es muy, muy, muy simbólico. Yo muchas veces he sido crítica con el tema de juventudes. El ser joven no nos garantiza de facto tener agenda. Pero en este caso soy una mujer formada, soy una mujer que tuvo que tener hasta 3 trabajos y estudiar al mismo tiempo, que tuvo la oportunidad de tener becas, que siempre he estado en contacto con las personas, y que desde el día que llegué a esta ciudad siempre traté de estar gestionando cosas, de entrar en organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, quiero llegar hacia el Congreso, no quiero ser parte de esta clase política que se desconecta por completo de la ciudadanía, no quiero ni siquiera moverme como los políticos se mueven normalmente, quiero ser una persona común, normal, que termina la universidad y que conoce el lugar que está representando.
Oye, y después de la pandemia, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes que van a regresar? Cuéntanos tus ejes, pues, por ejemplo, en el eje de trabajo, en el eje de economía, ¿qué podemos esperar de tu agenda legislativa? Pues en este momento ya tenemos 5 ejes, jaja. El primer eje es el de género, en donde estamos apostándole a una ley de cuidados. Creo que toda esta carga reproductiva que siempre hemos tenido las mujeres representa mucho porque ni siquiera se concibe como trabajo. Entonces necesitamos apostarle a un financiamiento no solamente en el tema de las estancias infantiles o las licencias de paternidad y maternidad, sino también el prestar la atención a toda la carga a las mujeres por cuidar a adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Necesitamos una reforma integral que atienda a todas. Por el otro lado, necesitamos una fiscalía que funcione. La ley Olimpia, inclusive la propia tipificación de feminicidio en el Código Penal de Puebla, nunca van a avanzar si la fiscalía no funciona. También entonces, pues necesitamos justamente de hacer reformas muy puntuales y sobre todo de que cuando el fiscal venga a comparecer sean preguntas contundentes y no sean aplausos, ¿no? En el tema de medio ambiente proponemos la ley Manu, que tiene que ver con crear una ley de movilidad para el estado de Puebla que actualmente no existe y que es urgente para poder garantizar la seguridad vial. Y es mandato constitucional, ¿no? Claro, totalmente. Y ordenar el transporte público, ¿no? Y por el otro lado estamos también proponiendo un fondo verde, porque yo creo que muchos problemas que tenemos suceden porque no hay un municipalismo desde el Congreso. Necesitamos empoderar a los municipios para que puedan tener muchas más funciones y sobre todo para que destinen una partida presupuestal a obra pública especializada pues en movilidad, en espacio público, en crear más parques y también legislar para que tengamos cada vez más áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, en los estacionamientos estaría muy bueno legislar para que cumplan con una cuota dependiendo del metro cuadrado que tengan de estacionamiento y que tengan cierta cantidad de árboles que correspondan. Ahí tenemos que alinear muchas normativas, por ejemplo, que los municipios del área metropolitana cuenten con un instituto de planeación o todos los municipios del estado cuenten con una normativa técnica de diseño e imagen urbana que actualmente solo existe en la ciudad. Eso en el eje de medio ambiente. En el eje de trabajo, con la pandemia, prácticamente muchas empresas han sobrevivido a costa de los repartidores. Yo creo que todas las personas que trabajan en bicioficios, todas las personas que se mueven en bicicleta y todos aquellos que son bicirepartidores merecen tener una bolsa de dinero por siniestros viales. Entonces estamos proponiendo un fondo al que puedan acceder las familias cuando desgraciadamente ocurra un suceso. Me importa mucho impulsar la parte de la prevención de los siniestros viales desde el Poder Legislativo, pero desgraciadamente mientras avanza lo primero necesitamos ver por las familias que están desprotegidas y que las empresas no se están haciendo responsables de ese cuidado. Esa reforma tiene que ir en la Ley Federal de Trabajo, pero en lo local sí podemos hacer un fondo, ¿no? Y por el otro lado apostarle una partida presupuestal para la reactivación económica, no de las grandes empresas, sino de aquellos espacios muy desfavorecidos en cada colonia en donde hay personas que con sus pequeños negocios pues han sufrido alguna pérdida y creo que ahí lo tenemos que alinear justamente presupuestalmente. En el otro sentido, en seguridad y justicia, yo estoy totalmente comprometida con las mamás que están buscando una ley de desaparición en Puebla. Me parece una pena que no se haya legislado en este momento y yo estoy comprometida a impulsar esa ley de desaparición, pero también a impulsar justamente una ley de participación ciudadana que nos permita el que podamos tener mecanismos activos de participación. Y finalmente en el eje 5, porque tuvimos un encuentro con migrantes poblanos en Nueva York, necesitamos que las designaciones sean públicas, que las personas que están a cargo de los institutos de migración no solamente lo piensen como irse de viaje a Estados Unidos, sino que sean designadas por el Congreso, que exista una terna, que se tome en cuenta a la comunidad para poder decidir y por el otro lado impulsar desde el legislativo el que tengamos una cuota migrante por cada partido político en lo local. En lo federal está legislado, pero en lo local hace falta impulsarlo. Liz, para terminar, Morena está sufriendo un proceso de fractura y reorganización. Obviamente todos somos, digamos, testigos de ello. Estamos viendo cómo un grupo de Morena está muy fuertemente pegándole al otro grupo de Morena y no nada más acá, sino que en todo el país pareciera que hay una carrera por darse de codazos y ver quién supla a quién, ¿no? ¿Tú qué le dirías al electorado básicamente? O sea, este es el proceso de Morena, está a la vista de todos, el INE y el IE
están haciendo un trabajo, bueno, si me lo permiten, muy parcial. Están sobre los candidatos, están sobre el partido. ¿Cómo recobrar la confianza? ¿Cómo decirle a la gente, hey, yo soy una buena opción? O sea, ¿cómo conciliar o reconciliar estas ideas de Liz Mejorada, la candidata, pero Liz Mejorada va por Morena, el partido, y este partido está en una pugna interna muy fuerte? Pues yo le diría al electorado que tampoco nos podemos hacer ingenuos y estos problemas no son actuales. Todos los partidos políticos a lo largo de su historia han tenido problemas, han tenido diferentes grupos internos, han tenido diferentes organizaciones, y al tener un partido político nuevo que en muy pocos años logró tener una mayoría avasallante en el Congreso, a mí me parece normal que existan este tipo de disputas, ¿no? Pero como país, y no solamente con el partido, sino con todos los partidos, necesitamos que los mecanismos de selección mejoren, que pues existan reglas claras, que haya también una reforma política para lo que exista de inequidad, que el Instituto Nacional Electoral pues sea verdaderamente parcial, objetivo, porque lo que estamos viendo en este momento es que pues no está teniendo las mismas consideraciones con los diferentes partidos. A pesar de todo eso, creo que debemos de contrastar muy bien nuestros votos. De este lado tenemos una agenda muy clara, de este lado queremos hacer la política de una manera diferente, pero no se logra de la nada. Necesitamos llegar al Congreso, y una vez que lleguemos al Congreso necesitamos de su apoyo para poder cabildear todas estas iniciativas. No se trata solamente de que Liz Mejorada llegue. Para mí este espacio en realidad es de ustedes, es de las personas, es de la gente que siempre ha sido invisibilizada, y creo que de esa manera es como podemos llegar a que se consoliden estas agendas y que se logren aprobar en el Congreso. Oye, hagamos una dinámica nada más, ya sé que ya se tienen que ir, pero hagamos una dinámica, te voy a preguntar y tú me vas a responder con una palabra, ¿no? Vamos a empezar fácil. ¿Con las mujeres? Todo. Pues sí, ya sabía. Pero a ver, ¿con los estudiantes? Trabajo. ¿Con los ciclistas? Solidaridad. ¿Con los empresarios? Coordinación. ¿Con los religiosos? Respeto. Muy bien. Miren nada más, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Con los transportistas? Diálogo. ¿Con el gobernador? Cooperación. Cooperación, ok. ¿Con Morena? Alianza. ¿Con la oposición? Agenda. Liz, muchas gracias. Ya sé que se tienen que ir a otro espacio, pero te agradezco mucho la entrevista y le agradezco mucho a todo el equipo de Infoquórum, a Ada que está aquí ayudándonos, y además a toda la audiencia. Espero que les haya resultado muy informativa la entrevista y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias y buena tarde.